Vamos a esperar un ratito y ya vamos a comenzar. Les quería comentar que la semana que viene vamos a tener, son las jornadas de diagnóstico por imágenes que organiza la Sociedad de Radiología de La Rioja, donde, bueno, el día jueves a la mañana vamos a tener actividades para los alumnos con talleres para mostrarles el servicio de imágenes de acá del Hospital de la Madre y el Niño, evaluar la anatomía, visualizar estudios de resonancia magnética. En grupos, algunos vamos a estar dirigidos hacia mamografía, con los licenciados que van a dar el taller. Yo voy a dar el taller con la doctora Belén Farage de tomografía y de resonancia. Y bueno, después también a la tarde va a haber, clases sobre tórax. El doctor Luis Fajre de Tucumán. Ya después les voy a mandar bien el programa. Después viene el doctor Domina, que va a hablar de ecografía y elastografía. Al otro día, a la mañana, vamos a tener actividades de gineco-obstetricia y a la tarde de mama. De la parte mamaria, de resonancia, clasificaciones de tumores. Bueno, van a ser 2 días intensos de actividad donde la gente que viene es de alto nivel, digamos. El costo para los estudiantes es de 7.000 pesos. Bueno, el que quiera o esté interesado en inscribirse, va a ser muy interesante que nos acompañen. Después vamos a tener un break, va a haber equipos de ecografía para ver, para visualizar, digamos, acá en el congreso, las jornadas, digamos, van a ser en el Hospital de la Madre y el Niño. Sería jueves a la mañana y viernes a la siesta y parte de la tarde. Así que los que estén interesados, después me avisan, se pueden inscribir el mismo día o inscribirse previamente. ¿Tá? Es bueno para tener antecedentes de actividades que uno hace en el pregrado. Y bueno, el costo, si uno tuviera que escucharla a esta gente, digamos, de las disertaciones, tendría que viajar a Buenos Aires o a otro lugar del país. Bueno, la clase de hoy vamos a ver aparato urinario. Yo ahora voy a compartir pantalla. Acá nosotros tenemos una serie de, digamos, de términos que lo vamos a dejar en claro como para que uno ya lo tenga, digamos, lo tenga asimilado. Cuando nosotros hablamos del aparato urinario, fíjense, acá vamos a mostrar este slide donde vemos el aparato urinario en relación a la mujer. Acá en estos 2 slides tenemos el aparato urinario del hombre y la mujer. En el hombre, recuerden que la parte superior, digamos, los riñones y la vía urinaria es similar en el hombre y en la mujer. En cambio, en el hombre, nosotros vamos a tener que, si vemos de la parte anterior a la parte posterior, en la parte anterior tenemos la vejiga, tenemos la sínfisis del pubis, tenemos la vejiga y posteriormente tenemos el recto. En la parte posterior, digamos, en la parte inferior vamos a tener la glándula prostática. Entonces, esto es muy importante porque a partir de la vejiga para abajo, el hombre comparte, digamos, el aparato urinario con el aparato reproductor. Entonces nosotros, esto es muy importante tenerlo presente, que nosotros tenemos la vejiga en el hombre, tenemos la uretra que pasa por el medio de la próstata. Esta imagen que vemos acá
serían los conductos eyaculadores que trae el semen desde las vesículas seminales hacia la uretra. Entonces, después comparten todo el trayecto de la uretra y después tenemos el aparato también reproductor. En cambio, en la mujer, que sería este segundo slide, nosotros vamos a tener la vejiga, los uréteres que desembocan en la vejiga y posteriormente tenemos la uretra, que en el caso de la mujer, la uretra es mucho más corta, por lo tanto, la mujer tiene mayor predisposición a las infecciones urinarias que el hombre. En la parte posterior de la vejiga vamos a tener la vagina, el cuello del útero y el cuerpo uterino. Entonces tenemos vejiga, tenemos la parte del cuello y la vagina, la mujer, y por detrás el recto. Entonces, haciendo esa aclaración, recuerden, el aparato urinario del hombre comparte la parte baja, comparte con el aparato reproductor. Mientras que en la mujer vamos a tener 3 orificios, el de adelante sería la uretra, la de atrás sería la vagina y posteriormente tenemos el esfínter anal. Acá vamos a ver que las técnicas de imágenes que nosotros podemos utilizar, tenemos la radiografía directa de abdomen, el urograma excretor, la uretrocistografía, la uretrografía, la cistografía, la ecografía y posteriormente tenemos los estudios de mayor complejidad como son la tomografía computada, la resonancia magnética, la medicina nuclear y la arteriografía. Si nosotros vemos en una directa de abdomen, que esto ya lo habíamos visto, tenemos el hígado, tenemos el vaso en el hipocondrio izquierdo y a ambos lados de la columna vertebral vamos a tener el riñón derecho, el riñón izquierdo y los músculos psoas del lado derecho y del lado izquierdo. Y en la parte baja también podemos tener la sombra de la vejiga. Si nosotros comparamos una directa de abdomen con el urograma excretor, vamos a ver ya teñida la vía urinaria, vemos los uréteres. Los uréteres, y esto lo vamos a recalcar, es muy importante que los uréteres se ven entrecortados. O sea, cuando el uréter se ve lleno, hay que prestar atención porque generalmente tiene una obstrucción en la parte baja. O sea que si yo tengo una obstrucción en un determinado nivel, para arriba el uréter va a estar dilatado. Ya vamos a ver algunos casos clínicos. O sea que es normal que yo, como por ejemplo en este uréter derecho, vea la parte lumbar, vea la parte baja donde no se ve directamente el uréter y la parte inferior vemos ya cómo el uréter desemboca en la vejiga. Acá también tenemos esta radiografía donde vemos los uréteres lumbares y en este caso la parte baja del uréter distal. Después tenemos otro estudio que se llama uretrocistografía. La uretrocistografía es una técnica, ustedes ya la conocen, la uretrocistografía, ¿saben de qué se trata? ¿La vieron en otra materia? Pregunto, chicos. Sí. ¿Alguien fue? Rayos 3, lo estamos viendo, profe. Bien, entonces, la uretrocistografía, presten atención acá a lo siguiente. El urograma excretor se realiza inyectando medio de contraste por vía endovenosa, por una vena periférica. El medio de contraste se distribuye en el organismo, cuando llega a los riñones, nos va a teñir los riñones y la vía urinaria y la vejiga. En cambio, cuando nosotros hacemos una uretrocistografía, lo que estamos haciendo es colocar una sonda a través de la uretra, llegamos a la vejiga y a punto de partida de ahí inyectamos la vejiga. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta porque la vía urinaria, si nosotros teñimos la vejiga, la vía urinaria inferior referente
a los uréteres no se va a visualizar salvo que sea patológico. Entonces, fíjense que acá tenemos la uretrocistografía, tenemos esta sonda, comienza a opacificar la vejiga, ¿estamos? Y tenemos una fase que es premicción, que es esta, viendo la vejiga que es llena. Después tenemos una fase miccional, cuando el paciente, nosotros le retiramos la sonda y orina, y tenemos una fase que se denomina posmiccional. Entonces, cuando yo hablo de uretrocistografía, recuerden que estamos colocando una sonda en la vejiga a través de la uretra, opacificamos la vejiga y una vez que la vejiga está llena, vamos a hacer radiografía en esa fase, premicción, en la fase miccional y en la fase posmiccional. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esas distintas fases cuando evaluamos la vejiga. Después tenemos la uretrografía. La uretrografía es la tinción de la uretra desde, generalmente se hace en los pacientes varones, también se puede hacer en la mujer, pero es más difícil. Nosotros inyectamos desde el glande, digamos, de la punta del pene, en contracorriente inyectamos medio de contraste a través de la uretra hasta opacificar la vejiga. Esto sería una uretrografía. Después tenemos otra técnica como es la ecografía, donde nosotros podemos ver los riñones y podemos ver la vejiga. Habitualmente el sistema excretor con ecografía no se ve, salvo que sea patológico o se encuentre dilatado. Podemos medir los riñones, podemos ver la ubicación, anoten, con ecografía podemos ver tamaño, forma, ubicación de los riñones, podemos ver el número de riñones que se van a visualizar, la vía urinaria no se ve salvo que esté dilatada en ecografía y posteriormente podemos ver la vejiga en la parte inferior. Siempre la vejiga se la evalúa en la fase pre y posmiccional y en la uretrocisto también se le evalúa en la fase miccional, o sea, cuando el paciente está orinando. La tomografía computada, por supuesto, es mucho más específica. El riñón, al igual que el páncreas, es un órgano retroperitoneal, por lo tanto, los riñones se ven muy bien con tomografía computada, lo mismo que cuando nosotros hacemos una resonancia magnética. Miren estos riñones. Estos riñones recién los veíamos, una tomografía normal, veo el riñón derecho de un lado y el riñón izquierdo del otro. Miren en este caso, vemos que los riñones, en vez de ver un riñón de un lado y otro riñón, lo vemos que están unidos. Esos riñones se denominan riñones en herradura. Los riñones en herradura son riñones que están fusionados por su polo inferior, habitualmente, pueden tener parénquima o pueden tener tejido fibrótico en la parte inferior. Presten atención acá como yo les muestro. Miren, los riñones tienen esta disposición, o sea, están más cerca en sus polos superiores que en los polos inferiores. Entonces, estos riñones que están en esta posición, fíjense que el ángulo, digamos, el eje mayor del riñón es oblicuo de adentro hacia afuera, el polo superior al polo inferior. Cuando yo veo la inversa, o sea que los riñones están unidos por sus polos inferiores y están hacia afuera, como si fuera una V corta invertida, esos riñones se denominan riñones en herradura. Los riñones pueden estar unidos en su polo inferior o pueden estar unidos en su polo superior y en su polo inferior, que se denomina riñones en torta.
Cuando el riñón en la vida intrauterina está en la pelvis, cuando vamos creciendo en la vida intrauterina, los riñones ascienden y se dirigen hacia afuera los cálices. Entonces, los cálices van a tener una orientación externa y los uréteres una localización interna. También tenemos otras técnicas de imágenes, como puede ser la arteriografía. La arteriografía que nos ayuda a visualizar la vasculatura de los riñones. Entonces, fíjense, esta es un aortograma donde vemos la aorta teñida con medio de contraste y vemos, por ejemplo, en este caso, la arteria renal derecha y la arteria renal del lado izquierdo. ¿Qué buscamos en las patologías? Calcificaciones, malformaciones, procesos inflamatorios, tumores primarios o secundarios, traumatismo, infartos o la presencia de reflujo vésico-ureteral. Ya vamos a hablar de eso. Miren, acá yo tengo un paciente que tiene cálculos en el sistema urinario. Recuerden que los cálculos, para que nosotros los podamos visualizar en el sistema urinario, tienen que ser de oxalato de calcio. Si son de ácido úrico, no se visualizan en una directa de abdomen, pero para que nosotros lo podamos visualizar con urograma excretor y con la radiografía directa de abdomen, tienen que ser de oxalato de calcio. Miren, acá tienen, esto no tiene contraste, esto es una radiografía directa de abdomen, donde, fíjense, que vemos esta imagen del lado izquierdo, donde es como un molde que se produce por el oxalato de calcio alojado en la vía urinaria. Esto se llama litiasis de tipo coraliforme o en asta de cierre. Miren acá, este otro paciente tiene muchas calcificaciones a nivel de la pelvis. Este era un riñón que estaba alojado en la pelvis, un riñón ectópico lleno de litiasis. Acá, por ejemplo, tenemos una litiasis, fíjense, como en catáfila de cebolla. Miren la tomografía, donde vemos todas esas capas que están alojadas en esta litiasis que se encuentra a nivel de la vejiga. Podemos tener algunas anomalías en el sistema excretor, en el sistema urinario, que se corresponden con lo siguiente. Miren, acá tenemos el riñón en herradura, ya dijimos, son riñones que están unidos por sus polos inferiores. Miren acá en la pantalla, les voy a explicar lo siguiente. Recién dijimos que cuando en la vida intrauterina los riñones están localizados en la pelvis. Esos riñones van ascendiendo y posteriormente se localizan a nivel lumbar. Cuando esos riñones van ascendiendo, uno asciende y el otro se queda, o los dos se quedan en la pelvis, se denominan riñones ectópicos. También el riñón puede ascender y pasar la región lumbar y ocupar la región del tórax, o sea, encontrarse en una posición más alta. Entonces, esos riñones se denominan riñones ectópicos, ¿está? Entonces, cuando el riñón, también puede suceder que el riñón, en vez de ascender, se quede acá y cruce del otro lado. Eso se denomina ectopía renal cruzada, cuando el riñón cruza la línea media. Y otros riñones puede suceder que el riñón suba hacia la región pelviana, hacia la región lumbar, y posteriormente caiga, que eso se denomina
ptosis renal, que eso se da en pacientes que por ahí son obesos y por ahí cuando bajan de peso, el riñón, por pérdida del aparato de sostén, digamos, de la grasa perirrenal, el riñón, cuando el paciente se pone de pie, se cae. Eso se llama ptosis renal. La ectopía es congénita, la ptosis renal es adquirida, o sea que el paciente lo adquiere durante el transcurso de la vida. Entonces, analicemos nuevamente este paciente. Fíjense que acá tenemos la riñón en herradura. Este riñón está del lado izquierdo en el lugar normal y este del lado derecho, fíjense que ha quedado en la pelvis. Este riñón tiene el uréter cortito porque no se ha desarrollado y esto se denomina ectopía renal. Mientras que la ptosis renal es cuando el riñón asciende y posteriormente cae. En este caso el uréter es largo. ¿Por qué? Porque es un uréter normal que cuando cae el riñón, ese uréter queda demasiado largo para el tamaño o la localización del riñón. ¿Qué puede suceder también? Puede suceder que el riñón, digamos, tenga, digamos, la vía urinaria esté alterada. Cuando nosotros tenemos, presten atención acá, miren la pantalla. Yo tengo los riñones, tengo la vía urinaria, donde baja grupo calicilar superior, medio inferior, la pelvis renal, se unen y los dos uréteres vienen y desembocan en la vejiga. Ahora, ¿qué puede suceder? Puede suceder que los uréteres se dupliquen. Si yo tengo los uréteres duplicados, eso se llama doble sistema excretor. El doble sistema excretor puede ser completo o puede ser incompleto. Cuando nosotros tenemos que la vía urinaria baja, desciende y los dos uréteres desembocan en la vejiga, eso se denomina doble sistema excretor completo. Cuando vienen los dos sistemas excretores, se unen y desemboca uno, se denomina doble sistema excretor incompleto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Estas malformaciones pueden ser unilaterales o pueden afectar a las dos vías biliares, a las dos vías urinarias, ya sea con dobles sistemas excretores completos o incompletos. Vamos a ver, en este caso, vamos a ver ahora les voy a mostrar, fíjense, del lado izquierdo tengo un doble sistema superior, un doble sistema inferior que drena grupo calicilar medio e inferior. Vienen acá, se unen y desemboca un solo uréter. Ese se llama doble sistema excretor incompleto. Mientras que este otro, fíjense que viene el superior, viene el medio y el inferior, vienen dos uréteres y fíjense que acá en la parte baja desembocan dos uréteres. Este sería un doble sistema completo. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Esto es muy sencillo si uno hace un dibujito. Uno dibuja el riñón, dibuja dos uréteres que desembocan en la vejiga. Mientras que del otro lado tenemos un sistema, otro sistema, se unen y desemboca un solo uréter. Esto yo lo pregunto, así que ya saben, el que avisa no traiciona. O sea, yo tengo dos sistemas, un doble sistema, desembocan dos. En el caso del completo, doble sistema, desemboca uno, incompleto.
También podemos tener otras malformaciones, como pueden ser los divertículos, que pueden estar en la vejiga, pueden estar en los sistemas, en los grupos calicilares. Acá, por ejemplo, tengo divertículos uretrales, vesicales y calicilares. ¿Qué otra cosa hay que tener presente? Otra cosa que hay que tener presente es que los sistemas excretores, recuerden, cuando yo veo los sistemas excretores, fíjense que los cálices apuntan hacia afuera, ¿eh? La pelvis apunta hacia afuera. Acá recién hablamos de que cuando yo tenía una uretrocistografía, puede tener la vejiga, pongo una sonda, se empieza a opacificar, y fíjense qué sucede en este paciente. Del lado izquierdo no hay reflujo, pero acá del lado derecho vemos cómo se empieza a opacificar la vía urinaria, porque existe una incompetencia en la desembocadura o en el esfínter del uréter. Eso se llama reflujo vésico-ureteral. Miren este paciente, yo opacifico la vejiga y se empieza a teñir todo el sistema excretor del lado derecho. Miren este paciente, tiene un doble sistema excretor, un doble reflujo de los dos lados. Recuerden que el paciente, nosotros le colocamos una sonda en la parte baja. Miren que acá el paciente está orinando y tiene divertículos a nivel de la vejiga. Entonces, acá colocamos una sonda en la vejiga, la opacificamos, y ¿qué sería lo normal? Que no se vea la vía urinaria. Cuando la vía urinaria se empieza a teñir, vemos que en contracorriente de la vejiga pasa a los uréteres y puede llegar hasta la parte superior. Vamos a notar cuando un uréter está muy dilatado, como en este caso. ¿Se acuerdan cuando hablamos de megacolon, que está dilatado? Cuando hay megadólico colon, cuando está dilatado y está elongado, o sea, tiene un mayor límite, una mayor longitud. En este caso hablamos de megauréteres, cuando el uréter está dilatado. Miren, acá tienen un reflujo, el paciente ya orinó, sería una fase postmiccional, y todo el sistema excretor opacificado en la parte superior. Este paciente no tiene megauréter, en cambio este otro paciente sí lo tiene. Acá tenemos otro paciente donde lo mismo, fíjense, tiene divertículos en la vejiga que permanecen llenos en medio del contraste, y vemos cómo se produce reflujo vésico-ureteral. Acá tenemos otros pacientes también. Estos pacientes, fíjense que tienen megacavidades porque están muy dilatadas en forma crónica, ¿eh? Por ejemplo, este otro paciente es un paciente adulto donde vemos una hipertrofia en la próstata. Es un paciente masculino donde el crecimiento de la próstata ha producido una impronta, una hipertrofia de la próstata, produce elevación del piso vesical con la presencia de megauréter y megadilataciones del sistema excretor del lado derecho. Con respecto a la ecografía, fíjense a cómo se ve a un paciente una ecografía. Las ventajas que tiene la ecografía es que nos puede mostrar bien los riñones y no necesitamos inyectar contraste. Se lo podemos hacer a pacientes pediátricos, a mujeres embarazadas, mientras que los estudios radiológicos usamos radiaciones, utilizamos medios de contraste. Si hacemos
una uretrocisto o hacemos un urograma excretor, mientras que acá la podemos ver correctamente. Miren este otro paciente donde veo la vejiga urinaria, veo la próstata, yo la próstata la puedo medir y puedo calcular también el volumen pre y post miccional. En el caso de la mujer, por ejemplo, veo la vejiga y a través de la vejiga puedo ver en la parte posterior el útero, como lo están viendo acá. También podemos ver la presencia de tumores, como pueden ser tumores benignos. Miren acá cómo puedo yo ver este quiste en la ecografía, y también puedo ver tumores sólidos o tumores malignos, por ejemplo, como este que veo acá, o como esta otra lesión tumoral, donde veo una gran masa a nivel del riñón. Cuando el tumor que yo estoy viendo es hiperecogénico, se vea blanco, puede ser un angiomiolipoma, que es un tumor que tiene contenido de grasa y contenido también de vaso y otro tipo de tejidos. En cambio, el tumor maligno por excelencia en el riñón es el hipernefroma, que se denomina, anoten esto, hipernefroma o tumor de células claras, así se llama. Entonces, recuerden, los quistes son los tumores benignos más frecuentes. O sea, de todos los tumores, el quiste es el tumor más frecuente. Y a su vez, es el tumor benigno más frecuente. Otro de los tumores benignos es el angiomiolipoma en el riñón. Y los tumores malignos tenemos el hipernefroma, o tumor de células claras, y también tenemos el sarcoma. Acá tenemos el angiomiolipoma y también podemos tener el liposarcoma a nivel del riñón, que ya sería un tumor maligno. ¿Qué otra cosa podemos ver? Podemos ver también litiasis en el aparato urinario, como en este paciente. Fíjense, tenemos una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior, relacionado con una litiasis a nivel del grupo calicilar inferior del riñón. También, como en este caso, podemos ver dilataciones de la vía urinaria, y acá vamos a colocar que la causa más frecuente de obstrucción de la vía urinaria u uropatía obstructiva está relacionado con las litiasis en las vías urinarias. Recuerden, cuando hablamos de el colédoco, el sistema hepatobilio pancreático, también la causa más frecuente de obstrucción del colédoco era las litiasis coledocianas. Vamos a colocar, presten atención a lo que yo les voy a decir ahora. Si yo tengo la vía urinaria, la oclusión de la vía urinaria puede ser unilateral, la causa más frecuente son las piedras, o también pueden ser bilaterales. Las oclusiones bilaterales tienen que ver, y vamos a anotar esto, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer de cuello uterino en la mujer, adenopatías retroperitoneales. También podemos tener la fibrosis retroperitoneal. Todo eso que ocluye en forma bilateral los uréteres, cuando lo comprime el uréter derecho al uréter izquierdo, hablamos de uropatía obstructiva bilateral. Cuando solamente está de un solo lado, hablamos de uropatía obstructiva unilateral. La causa más frecuente de esa uropatía unilateral son los cálculos, pero también puede estar relacionado, por ejemplo, con la presencia de un cáncer de vejiga que infiltra un uréter,
un cáncer de cuello de útero en la mujer que infiltra un uréter, y así sucesivamente. Entonces, recuerden que la uropatía obstructiva pueden ser unilateral o pueden ser bilaterales. ¿Qué otra cosa hay que tener presente? Existen procesos inflamatorios de la vía urinaria y entonces ahí tenemos que hablar de lo que se denominan infecciones urinarias. Las infecciones urinarias, las más frecuentes, las que ustedes conocen, están relacionadas con infecciones urinarias bajas, o sea que afectan generalmente la vejiga, que eso se denomina cistitis. También puede haber procesos inflamatorios a nivel de la uretra, no estamos hablando de los uréteres, de la uretra, que se denominan uretritis. ¿Está? Las uretritis pueden estar relacionadas en el hombre, por ejemplo, con las infecciones o infecciones de enfermedades venéreas, como puede ser la gonorrea, como puede ser la sífilis o algunas otras, digamos, infecciones relacionadas con procesos inflamatorios de tipo infeccioso que generalmente tienen, digamos, un contacto por vía sexual. En la mujer también se pueden dar este tipo de infecciones y pueden afectar la uretra, entonces se llama uretritis. Cuando se afecta la vejiga se llama cistitis, y cuando afectan los riñones se denominan pielonefritis, que es el caso de esta imagen que nosotros vamos a ver acá, donde vemos todas estas imágenes hipodensas a nivel del riñón, un riñón aumentado de tamaño, del lado izquierdo, que se denomina pielonefritis. Acá, por ejemplo, tenemos una pielonefritis, pero también relacionado con gérmenes que producen gas. Fíjense que acá tenemos aire a nivel de la vía urinaria, y este aire de la vía urinaria puede darse por la presencia de gérmenes que producen gas, o también puede deberse a que existan fístulas. ¿Se acuerdan cuando vimos en el colon los divertículos que se fistulizaban a la vejiga y había pasaje de aire desde el colon hacia la vejiga? Bueno, esos pacientes tienen infecciones urinarias y así como entra aire a nivel de la vejiga, también puede ascender hacia la vía urinaria. Otra cosa que hay que tener presente es que cuando la vía urinaria está dilatada, se denomina hidronefrosis. La vía urinaria dilatada por generalmente causas obstructivas. Acá tenemos otro foco de pielonefritis en este paciente, y fíjense, este tumor, este gran tumor a nivel del riñón izquierdo, que incluso se acompaña de adenopatías retroperitoneales. Este es un tumor que se denomina el tumor de células claras o hipernefroma, que es el tumor benigno más frecuente. A su vez, recuerden que estos tumores renales también en el tórax, cuando daban metástasis, podían dar metástasis en suelta de globos. Por otro lado, también tenemos un tumor que es un tumor maligno que se da en pacientes pediátricos, que se llama tumor de Wilms, que es un tumor maligno. Fíjense el tamaño que tiene este tumor. Generalmente ya en la vida intrauterina, después que el paciente nace, habitualmente se lo detecta en el primer control que se le hace al paciente pediátrico al mes y medio de haber nacido. Podemos encontrar estos tumores que incluso el pediatra los palpa. Se llama tumor de Wilms. Por otro lado, también podemos tener otras patologías a nivel del sistema. Este es un absceso
ya esto es una pielonefritis mucho más avanzada, donde nosotros ya tenemos un absceso renal. Fíjense esta lesión hipodensa en la valva anterior del riñón izquierdo, en un paciente que puede estar relacionado esto con infecciones urinarias altas, con pielonefritis y posteriormente la presencia de un absceso. ¿Qué otra cosa hay que tener presente en el caso de ¿Qué otra cosa podemos tener presente? Que en el caso de las infecciones urinarias, ya dijimos, infecciones urinarias bajas, infecciones urinarias altas. La infección urinaria baja generalmente está relacionado con patologías a nivel de la vejiga, a nivel de la uretra, y las infecciones urinarias altas relacionadas con pielonefritis o con abscesos a nivel del riñón. Fíjense que ustedes me dirán, y esto yo lo puedo sospechar con ecografía. El urograma excretor generalmente no da signos muy característicos. Para estos pacientes generalmente utilizamos la tomografía computada. Por otro lado, fíjense, en este otro paciente también tenemos focos de pielonefritis. Acá tenemos también el aumento de volumen del riñón relacionado con un tumor de Wilms, que es muy parecido. Acá tienen un tumor de células claras con metástasis a nivel mediastinal. Recuerden que una de las causas de imágenes sueltas de globo a nivel del aparato respiratorio lo podía dar estos tumores que se denominan tumores de células claras o hipernefro. También podemos ver, fíjense, esto es una tomografía computada donde vemos el riñón del lado izquierdo, que se ve bien, la vía urinaria, pero fíjense que del lado derecho vamos a tener esta colección de líquido en la vía urinaria relacionado con la presencia de dilatación del sistema excretor. Así es como se ve una dilatación del sistema excretor con tomografía computada. Y también podemos ver, por ejemplo, el uréter dilatado. Miren el uréter que está eliminando del lado izquierdo y en este caso no está eliminando e incluso se encuentra dilatado. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, este otro paciente que tiene también una dilatación del sistema excretor izquierdo, y ustedes me dirán por qué del lado derecho lo vemos blanco con eliminación del medio de contraste y del otro lado no. Es porque cuando se produce una obstrucción de la vía urinaria, presten atención, generalmente cuando el riñón está obstruido de un lado, se inhibe la eliminación del medio de contraste. Por eso es que cuando nosotros vemos la vía urinaria que está dilatada, habitualmente ese riñón está inhibido, o sea, no se ve eliminación del medio de contraste. Si uno deja pasar un momento, o sea, una hora y media más, el medio de contraste comienza a filtrar mucho más rápidamente. O sea, vamos a poderlo ver que se encuentra el medio de contraste ya tiñendo la vía urinaria. Entonces, recuerden que la eliminación retardada del medio de contraste por la vía urinaria es un signo de oclusión del sistema excretor.
¿Qué otra cosa hay que tener presente? Otra cosa que hay que tener presente es que cuando nosotros hablamos de la anatomía, presten atención acá a la pantalla, yo tengo el riñón, tengo la vía urinaria y ahí tengo una primera estrechez, que es la unión entre la pelvis y el uréter. Posteriormente, el uréter desciende cuando entrecruza el uréter, los vasos ilíacos, hay otra área más estrecha y posteriormente hay una tercera estrechez que es cuando el uréter desemboca en la vejiga. Entonces, muchas veces se producen estenosis que son mucho más pronunciadas en la unión de la pelvis renal con el uréter y eso se denomina estenosis de la unión ureteropiélica. Esa estenosis de la unión ureteropiélica puede ser unilateral o puede ser bilateral. Generalmente no da síntomas, pero cuando el paciente tiene infecciones urinarias o tiene alguna piedra que se aloja en ese sector, sí da síntomas de uropatía obstructiva, porque esa unión ureteropiélica está obstruida. Acá miren, vamos a analizar esta tomografía computada donde yo veo dos fases, una fase que es esta que estamos viendo acá, perdón. Esta que está del lado derecho es la fase sin contraste. Fíjense que veo el cuerpo vertebral, veo el riñón izquierdo, está todo bien, y en el riñón derecho veo múltiples formaciones hiperdensas parecido al calcio que tiene el cuerpo vertebral. Entonces, ¿esto qué serán? Son cálculos de calcio que están localizados en distintos lugares del sistema excretor. Entonces, fíjense que yo tengo estos cálculos que están localizados en la vía urinaria y posteriormente cuando inyecto medio de contraste veo cómo parte del sistema excretor se tiñe, pero no elimina el riñón. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tengo cálculos generalmente hay obstrucción de la vía urinaria. Entonces, ya en la fase sin contraste veo cómo el riñón presenta esas formaciones litiásicas en el sistema urinario. Paciente con traumatismo de abdomen, se puede romper el hígado, se puede romper el vaso, pero también puedo tener, por ejemplo, como en este caso, una fractura, una lesión a nivel del tercio medio del riñón izquierdo. Generalmente, cuando yo inyecto contraste y se tiñe el riñón, no hay áreas de isquemia, por lo tanto, este riñón habitualmente lo puede controlar. Acá, fíjense, también tengo el hígado por un lado, el vaso por el otro, y veo cómo, en este caso, tengo un hematoma subcapsular a nivel del riñón izquierdo. Perdón, 2 segundos, chicos. Bien, entonces lo que hay que tener presente es que por ahí
los traumatismos a nivel abdominal se deben estudiar con tomografía computada, porque podemos tener, por ejemplo, este hematoma subcapsular que está contenido por la cápsula perirrenal y no verse con ecografía, por ejemplo, o no verse urograma excretor, habitualmente no lo podemos ver. Miren este otro. Este paciente también tiene las lesiones múltiples en el riñón, con hematoma perirrenal, todo localizado a nivel de la cápsula y alrededor de la grasa perirrenal. Esto, por ejemplo, es un riñón que está dilatado, que ha perdido el espesor de la corteza, por lo tanto vemos esas cavidades. Esto es un paciente que tiene una hidronefrosis crónica. La hidronefrosis puede producir alteraciones a nivel del espesor de la corteza y generalmente estos pacientes en forma crónica lo pierden directamente al riñón. Acá, por ejemplo, tenemos otro paciente que tiene un quiste renal con una litiasis ahí muy pequeñita, pero lo importante es ver esta formación quística. Fíjense, los quistes son muy homogéneos, tienen bordes bien delimitados y cuando inyectamos el contraste por vía endovenosa lo refuerza al riñón y se puede ver el quiste mucho mejor. También podemos tener, como en este caso, por ejemplo, un tumor pero en la vía urinaria. Fíjense que acá está el riñón, está dilatado y en el uréter vamos a tener esa lesión a nivel del uréter. Siempre hay que tener presente que cuando nosotros evaluamos los riñones, recuerden que los riñones son dos, se encuentran en la región lumbar, el sistema excretor es único, o sea, el uréter debe ser único, y otro dato importante también es que tienen que desembocar en la vejiga. Cuando no se dan esos parámetros y existen, por ejemplo, uropatía obstructiva, el paciente generalmente forma cálculos y hace infecciones urinarias a repetición. O sea que los pacientes cuando hacen cálculos en la vía urinaria, generalmente les produce dolor, que son los famosos cólicos renales, y hay que tener presente que el paciente puede debutar con dolor, puede debutar también con la presencia de sangrado en la vía urinaria, o también puede darse la condición de que el paciente sangre. El sangrado en la vía urinaria permíteme. Entonces, otra situación que tenemos que tener presente es que si el paciente comienza con hematuria, que es la presencia de sangrado en la orina. Entonces, hay que tener presente que el paciente cuando tiene obstrucción de la vía urinaria va a formar cálculos, va a hacer infecciones urinarias y puede presentar también hematuria. Vamos a compartir pantalla.
Por ejemplo, este otro paciente, fíjense que tenemos un riñón de un lado, el riñón del otro lado, y acá en la parte del retroperitoneo tenemos múltiples formaciones nodulares que se corresponden con la presencia de ganglios a nivel retroperitoneal. Estos ganglios retroperitoneal pueden producir también obstrucción de la vía urinaria y pueden producir también la presencia de hidronefrosis. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a esto que vamos viendo? ¿Quedó claro que el paciente, cuando tiene, digamos, obstrucción de la vía urinaria, el paciente va a debutar con signos de infección urinaria, puede tener cólico renal, puede tener también la presencia de hematuria? Y bueno, las infecciones urinarias pueden ser bajas o pueden ser altas. Por supuesto, cuando la vía urinaria, digamos, está obstruida, las infecciones urinarias generalmente son más serias. Acá, por ejemplo, estamos viendo un paciente en una tomografía computada sin contraste, donde vemos la presencia de una formación litiásica a nivel del uréter distal. Al tener la misma densidad que el calcio del hueso, esto estaría relacionado con una litiasis de oxalato de calcio. Por otro lado, también con tomografía computada podemos hacer reconstrucciones tridimensionales para evaluar la vía urinaria. Bueno, chicos, acá se ha unido el profesor, el licenciado Marcos Gómez, que está como candidato a director de la carrera por la lista naranja, la cual estamos trabajando. Yo estoy también como conciliario para el Consejo Superior. Bueno, él les quiere manifestar algunas palabras. Si le prestamos atención un ratito, como para... Recuerden que la semana que viene no la semana que viene, sino la otra, son las elecciones. Por otro lado, el día miércoles vamos a continuar con la clase de sistema nervioso. ¿Está? Bueno, Marcos, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, profe. ¿Cómo está, doctor? Todo bien. Bueno, chicos, 5 minutitos. Todo bien, todo bien. 5 minutitos les voy a robar, chicos. Bueno, yo soy el licenciado Gómez Marcos. Voy a ser profesor de ustedes en cuarto año, si Dios quiere, de la cátedra de resonancia y de prácticas 3. Como bien decía el doctor, yo soy candidato a la dirección de la carrera por la lista naranja, ¿sí? Y bueno, quería que conozcan un poquito nuestras propuestas, que la hemos trabajado entre varios docentes que venimos reunidos ya de hace varios tiempos, ¿sí? Lo importante que sepan es que es la única lista que va a tener representante en todos los estamentos, que eso es muy importante para cuando nosotros elevemos nuestras propuestas o las cosas que nosotros necesitamos para nuestra carrera, tengamos el aval tanto de nuestra decana y de la rectora, ¿no? Como les decía, también vamos a tener